Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En el tema de hoy vamos a ver unos versículos en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, pero también vamos a ver otros en el Nuevo Testamento que nos van a dar mucha luz acerca de quién es el Señor Jesucristo y cuando estamos con Él, qué nos puede suceder. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, el verso 9. Dice la Biblia: dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Allí en Génesis capítulo 1, los versos 20 y 21 dice así la palabra del Señor. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Estos versos nos invitan definitivamente a reflexionar, a compararlos con lo que sucedió en una ocasión por allá cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos. Claro que sí, Él estaba con los discípulos y enseñándoles de muchas cosas. Ellos pudieron aprender de Él. Mas, sin embargo, habían otros momentos en los que ellos como que dudaban o no sabían bien quién era este Señor Jesucristo. Claro que sí, porque con los hombres, con la humanidad es así. Hay veces suceden cosas buenas que vienen de parte de Dios y nosotros no realizamos, no tratamos o no terminamos de comprender que esto viene de parte de Dios y que Él nos está bendiciendo y que debemos reconocerle y darnos cuenta quién es el que está con nosotros siempre. Por eso es que vamos a hablar acerca de lo que es una tormenta en tu vida, una tormenta en mi vida. Sí, hay veces que nos sucede eso, que tenemos tormentas con nosotros. Tenemos dificultades, problemas, luchas, angustias, lloramos y, en fin, se nos vienen cualquier cantidad de inconveniencias, situaciones laborales, situaciones con la familia, situaciones con los amigos, en fin, con la salud, lo que usted quiera mencionar y en lo que usted quiera pensar. Muchas situaciones que se nos vienen a nuestra vida y eso es una tormenta en nuestra vida. Pero hay unos versos en el Nuevo Testamento que también quiero compartir con ustedes, porque esos versículos nos van a dar tranquilidad, nos van a dar paz seguramente y nos van a dar confianza. Vamos a leer la Biblia en Lucas capítulo 8, los versos 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ese es un texto, o son unos textos, para que nosotros reflexionemos muy detenidamente. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ese que estaba allí es nada menos que el mismo de Génesis capítulo 1.
porque allí en Génesis capítulo 1 nosotros ya lo leímos, que dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, o sea, la tierra. Y fue así. ¿Qué quiere decir esto? Que Jehová Dios dio su voz, le dio una orden a las aguas y las aguas le obedecieron. Y aquí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8 de Lucas, el verso 24 dice que los discípulos vinieron al Señor Jesús y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que nos morimos, que perecemos. Entonces, despertando el Señor Jesús de su sueño, reprendió al viento y a las olas, es decir, les dio una orden también. Y cesaron. O sea, se apaciguó el viento y cesaron las olas. Y se hizo bonanza, dice el texto. Bonanza es un tiempo, quiere decir tiempo sereno y tranquilo, sobre todo tratándose de cuando uno está en el mar. Entonces, la comparación que nosotros debemos hacer aquí es que este mismo Señor Jesús, que estaba durmiendo allí en ese barco, es el mismo. Era el mismo Jehová Dios de Génesis capítulo 1. Aquí estamos hablando de un tema que seguramente a los dualistas o a los trinitarios no les guste mucho, porque aquí estamos haciendo la comparación exacta con unos versos que están allí escritos en la palabra del Señor. Dio la orden Jehová Dios y le dijo a las aguas: júntense en un lugar. Y fue así, y llamó a la reunión de las aguas mares. Cuando Jehová Dios dio la orden en aquel tiempo a las aguas obedecieron, porque Jehová Dios tiene y tendrá poder siempre. El Señor Jesucristo está con los discípulos en una barca y están atravesando este lago. Lo que leímos allí en Lucas, usted también lo puede constatar en Mateo capítulo 8 y en Marcos capítulo 4. Allí habla acerca de que pasaban al otro lado del mar. Aquí Lucas habla acerca de que pasaban al otro lado del lago. Entonces, cuando nosotros vemos que se desata esa tormenta, los discípulos que estaban allí con el Señor Jesucristo, pues se asustaron mucho, porque todo ser humano tiene un instinto de conservación. Y cuando estamos en peligro, en una situación incómoda, pues tratamos de hacer algo y nos preocupamos para que estemos bien. Claro que sí. Y no era la diferencia, o no era nada diferente con los discípulos. Ellos estaban preocupados porque quizás iban a naufragar y iban a perecer. Por eso es que cuando nosotros tenemos problemas en nuestra vida, cuando tenemos una tormenta en nuestra vida, nosotros nos preocupamos, y es normal. Los seres humanos tenemos instinto de conservación y procuramos estar bien, procuramos que no nos pase nada, pero hay cosas que se nos salen de las manos y debemos estar bien conscientes, sobre todo el Hijo de Dios, el cristiano fiel a Dios, que está bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, que anda en sus caminos, en su camino de santidad, y que anda en el camino de la fe, procurando hacer el bien siempre, apartándose del mal y de todo pecado que contamine su alma, su vida, su corazón, su mente. Porque de eso es que nosotros debemos preocuparnos, para que cuando venga la tormenta, entonces nosotros podamos tener confianza en el Señor Jesucristo, que está en nuestro corazón, que está en nuestra alma, en nuestra vida, que está allí entronizado, que está allí en ese lugar especial en nuestro corazón que le hemos entregado a Él
como Él lo demanda en su palabra. Dame, hijo mío, tu corazón. No demanda otra cosa el Señor Jesucristo del ser humano, sino el corazón. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si allí en el corazón está el Señor Jesucristo, pues tenemos vida. Y eso es lo que ha sucedido con nosotros. Cuando nosotros procuramos estar en el camino de santidad, en el camino del Señor, caminando fiel con Él, cualquier tormenta, cualquier dificultad, cualquier problema que venga a nuestra vida, nosotros lo vamos a solventar fácilmente, porque vamos, o con nosotros va el Señor Jesucristo. Seguramente que vamos a atravesar por momentos difíciles y vamos a tener que caminar un poquito por ese camino de dificultad, pero como con nosotros está el Señor Jesucristo, al final Él es el que resuelve la situación y Él es el que se levanta en favor nuestro para reprender la tormenta y para que haya bonanza. Los discípulos se preocuparon porque pensaron que iban a morir. Y entonces fueron y le despertaron y le dijeron: Maestro, maestro, que perecemos, que nos morimos. Y dice la Biblia que despertándose él se levantó y reprendió al viento y a las olas y cesaron. Cuando él las reprende, las olas no siguen allí por un rato, no, dice la Biblia que cesaron, o sea, inmediatamente, y se hizo bonanza. Ya les dije que bonanza es un tiempo sereno y tranquilo. Entonces sucede esa bonanza inmediatamente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, el que le estaba dando la orden a esas aguas y a esos vientos, era el mismo Dios en el Antiguo Testamento, era el mismo Jehová Dios que le había dado la misma orden a las aguas que se movieran a un lado y se descubriera la tierra seca y que se juntaran las aguas en un sitio y las llamó mares. Es el mismo, no hay otro. No podemos buscar otra respuesta para esta maravillosa obra que hizo el Señor Jesucristo allí con los discípulos. Fue una manifestación poderosa de la gran voz de Jehová Dios en la humanidad de Jesucristo, dándole orden a lo que ya Él le había dado orden anteriormente, a las aguas, a los vientos, a la tierra, a todo lo que usted se imagine. Jehová Dios, el Señor Jesucristo, le da una orden porque Él, el Señor Jesucristo, lo creó todo. Todo ha sido creado por Él y para Él, dice la palabra del Señor. Todo es por Él y para su honra y su gloria. Por eso los vientos y las olas, el mar, las aguas cesaron y se aquietaron, y entonces hubo bonanza, hubo tranquilidad y regresó la paz, la tranquilidad a los discípulos. ¿Por qué? Porque con ellos estaba el Señor Jesucristo. En nuestras tormentas, en nuestras dificultades, debe estar el Señor Jesucristo con nosotros. Y para que el Señor Jesucristo esté con nosotros, nosotros debemos procurar caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Por camino de santidad, por el camino de paz y por el camino de la fe, creyendo en Él. Y los discípulos, cuando vieron que hubo bonanza, dice la Biblia que atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Bueno, quizás los hombres hoy en día también se pregunten: ¿quién es este Jesús que la gente habla tanto? ¿Quién es este Dios de quien las personas están constantemente hablando? Bueno, este Jesús, este Dios nuestro, es el mismo Dios que le habló a las aguas en el Antiguo Testamento y le obedecieron, que le habló a las aguas en el Nuevo Testamento con sus discípulos y le obedecieron, y que sin duda en nuestras tormentas reprenderá esa dificultad, esa lucha, esa angustia que nos quiere afligir, y le van a obedecer, porque cuando el Señor Jesucristo manda, todos le obedecen. Él dio la voz y fue hecho, y no va a ser diferente hoy en día. Cuando Él manda algo, va a ser hecho porque lo está mandando la voz que tiene todo poder, la voz del Señor Jesucristo.
¿Quién es este que aún los vientos y las aguas y las olas y el mar le obedecen? Este es nuestro Dios. Este es el Señor Jesucristo, el único Dios verdadero y la vida eterna. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.